Hola, mi nombre es Oscar y Stephanie Gómez y estudio Educación, mención Ciencias Naturales. Y hoy estaré hablando sobre las reacciones de precipitación. Primero le voy a decir la definición de reacción. Se conoce como reacción a la consecuencia o resultado de una determinada acción. Según la teoría, este vocablo se concibe como una resistencia, fuerza contraria u opuesta a algo. Se trata también de la manera en la cual un objeto o individuo se comporta ante el estímulo concreto. La precipitación es la creación de un sólido a partir de una solución. Cuando la reacción ocurre en una solución líquida, el sólido formado se llama precipitado. Las reacciones de precipitación consisten en la formación de un compuesto disoluto llamado precipitado, producido al mezclar dos disoluciones diferentes, cada una de las cuales aportará un ion a dicho precipitado. Es decir, una reacción de precipitación tiene lugar cuando uno o más reactivos combinándose llegan a generar un producto insoluto. Por ejemplo, al mezclar dos disoluciones de nitrato de plomo y otra de yoduro postático, ambas sales son electrolitos fuertes, por lo que se encontrarán totalmente disociadas de sus iones. Es la capacidad de una sustancia de disolverse en otra llamada disolvente. También hace referencia a la masa de soluto que se puede disolver en determinada masa de disolvente. En ciertas condiciones, la temperatura e incluso la presión en caso de un soluto gaseoso. La solubilidad la podemos encontrar en diferentes mezclas, como por ejemplo en el ion común es muy difícil encontrar, ya que el ion común es principal en la solubilidad. Si en una disolución no se puede disolver más soluto, se dice que la disolución está saturada. Bajo ciertas condiciones, la solubilidad puede sobrepasar ese máximo y pasa a denominarse solución sobresaturada. Por el contrario, si la disolución admite aún más soluto, se dice que se encuentra insaturada. Los principales factores que afectan la solubilidad son la polaridad, el efecto del ion común, la temperatura, la presión, la naturaleza del soluto y los factores mecánicos. La solubilidad es la capacidad de una sustancia química sólida, líquida o gaseosa, denominada el soluto, el de disolverse en disolvente, normalmente un líquido, y forma una solución. La solubilidad de una sustancia depende fundamentalmente del solvente utilizado, así como la temperatura y la presión. La solubilidad de una sustancia en un disolvente particular se mide por la concentración de una solución saturada. Principales factores que afectan la solubilidad. El número 1 es la polaridad. En la mayoría de los casos, los solutos se disuelven en disolventes que tienen una polaridad similar. Los químicos usan un aforismo popular para describir estas características de solutos y disolventes. Los solutos no polares no se disuelven en disolventes polares y viceversa. El número 2 es efecto del ion común. El efecto del ion común es un término que describe la disminución en la solubilidad de un compuesto iónico cuando se añade a la mezcla una sal que contiene un ion que ya existe en el equilibrio químico. Un ejemplo de esto es sulfato de calcio, es ligeramente soluble, es equilibrio. La mayor parte del calcio de sulfato existe en forma sólida de sulfato de calcio. Supongamos que en el compuesto iónico soluble sulfato de cobre
se añadió a la solución el sulfato de cobre es soluble. Por lo tanto, su único efecto importante en la ecuación iónica neta es la adición más iónica de sulfato. La número 3 es la temperatura. La temperatura tiene un efecto directo sobre la solubilidad. Para la mayoría de los sólidos iónicos, el aumento de la temperatura aumenta la rapidez con la que se puede hacer la solución. A medida que la temperatura aumenta, las partículas de sólido se mueven más rápido y que aumentan las posibilidades que interactúen con más partículas de disolvente. Esto da como resultado el aumento de la velocidad a la que se produce una solución. La temperatura también puede aumentar la cantidad de soluto que se puede disolver en un disolvente. En términos generales, a medida que aumenta la temperatura, se disuelven más partículas de soluto. La número 4 es la presión. Afecta la solubilidad de un gas en un líquido, pero nunca de un sólido que se disuelve en un líquido. Cuando se aplica la presión de un gas que está encima de una superficie de un disolvente, el gas se moverá a disolvente y ocupará algunos de los espacios entre las partículas del disolvente. Un ejemplo es la soda carbonatada. La presión se aplica para forzar las moléculas de CO2 en la soda. Lo compuesto también es cierto. Cuando disminuye la presión del gas, también disminuye la solubilidad de ese gas. La número 5 es la naturaleza del soluto. La naturaleza del soluto y el solvente, la presencia de otros compuestos químicos en la solución afecta la solubilidad. Por ejemplo, se puede disolver una mayor cantidad de azúcar en agua que la sal en agua. En este caso se dice que el azúcar es más soluble. La número 6, factores mecánicos. En contraste con la velocidad de la disolución, la cual depende principalmente de la temperatura, la velocidad de recristalización depende de la concentración del soluto en la superficie de la red cristalina, caso que se favorece cuando una solución está inmóvil. Por lo tanto, la agitación de la solución evita esta acumulación, maximizando la disolución. Muchas gracias. Esto era la exposición del Laboratorio de Química Inorgánica 2. Espero que le haya gustado y me den me gusta. Muchas gracias.